Rica poderosamente. Como siempre lo invito a que usted haga una conexión ahí personal con Dios. Y hoy veíamos por la palabra de Dios el ejemplo de Jonás, donde aún estando en las profundidades de la oscuridad y de la angustia, clamó a Dios y Dios le respondió. Hoy aprovechemos para hacer esa conexión con Dios eterno y con su Santo Espíritu y decirle: Señor mío, Dios mío, tú me has llamado a un tiempo de ayuno y aquí estoy. A un tiempo en donde nos quieres entregar una preciosa semilla. Es tu palabra, pero es tu palabra enviada con un propósito. Es tu palabra rema. Es tu palabra que va a producir. Atrévete ahí a abrir tus labios y decirle: Señor, yo anhelo esa preciosa semilla en mi casa, en mis hijos, en mi familia, en mi hogar, por favor. Esa preciosa semilla que produce fruto. Esa preciosa semilla que nos ayuda, que nos liberta, que nos guarda. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Le invito a que abra su Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 9. Dice así: en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Segunda a los Corintios 9:10. Dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos ¿en qué? En todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Tome asiento, por favor. Título de esta enseñanza: 4 condiciones. 4 condiciones. El Señor nos ha anunciado de una preciosa semilla. Y lo creemos, por eso estamos ayunando. Pero el Señor también nos ha anunciado que esa preciosa semilla tiene un requisito indispensable: que nos mostremos a Él, que nos ofrezcamos a Él, que nos entreguemos a Él, al Dios eterno y santo, como buena tierra. ¿Cuál es la condición nuestra? Hoy vamos a ver 4 condiciones. Lo hemos venido trabajando, pero hoy lo venimos a trabajar porque más que un conocimiento bíblico, es una condición que debemos presentarle a Dios para que Él deposite allí su preciosa semilla. Amén. Condiciones no es otra cosa que un conjunto de circunstancias, que un conjunto de requisitos o de estados en que se encuentra una persona. Vuelvo, le digo que es una condición, es un conjunto de circunstancias, es un conjunto de requisitos o de estados en que se encuentra una persona. ¿A qué se refiere? Se refiere a factores que determinan el desarrollo de algo. Entonces, empecemos a aplicar esto a la vida. ¿Qué conjunto de circunstancias estás manejando tu vida? ¿Qué conjunto de requisitos son la prioridad en tu vida? ¿Qué conjunto de estados son los que tú te desenvuelves en tu vida? ¿Qué factores son los que están determinando el desarrollo de tu vida? Para Dios es indispensable que entendamos que hay requisitos que no van a cambiar nunca, porque son eternos. Y Dios quiere tener este tiempo para ayudarnos a ayunar, para bendecirnos, para librarnos, para ministrarnos, para sustentarnos, para hacernos quebrantar, pero también para hacernos reflexionar y que nos preparemos para hacer esa buena tierra. El primer estado, vamos a ver a Lucas capítulo 8, Evangelio según San Lucas capítulo número 8. San Lucas, el Evangelio del médico. San Lucas 8,
Dice así la palabra del Señor en el versículo número 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. De aquí sacamos los 4 estados, las 4 condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? El conjunto de circunstancias, el conjunto de factores que están determinando tu vida. Y yo te ofrezco por la palabra de Dios, porque no es mi propia posición ni mi propio relato, las 4 condiciones de las que habló Jesús de Nazaret. Y tengo que hablarte que de las 4 condiciones, solo la semilla nace y produce en una sola condición. Y para que esa semilla de prosperidad, de bendición, de cambio, de respuesta, tú tienes que examinar hoy tu vida en cuál de esas 4 condiciones estás. La primera condición es junto al camino. Estar junto al camino en la Biblia, y según esta parábola, representa un corazón endurecido, un corazón superficial, un corazón indiferente a la palabra de Dios. Estar junto al camino significa aquella persona que no me interesa. Si al caso mojarme un poquito de evangelio, si al caso sentir un poquito de experiencia en una iglesia cristiana, pero más de ahí no. Estar junto al camino significa, como lo repito, poner un corazón duro, y yo le quiero añadir, y una mente dura hacia Dios. Estar junto al camino es aquella persona superficial. Si no podemos engañar que hoy en día hay muchas personas simpatizantes del cristianismo y les gusta hablar de Dios y aún les gusta que les hablen de Dios, pero aún así son superficiales, no quieren profundizar en Dios. Y lo que es peor, hay gente indiferente a la palabra de Dios. No podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. No podemos dejar la palabra de Dios a un lado. Tú y yo vivimos por la palabra de Dios. Tú y yo recibimos por la palabra de Dios. Se trata de una persona que escucha el mensaje, pero no lo entiende, ni lo interioriza. Por favor, iglesia, ¿cómo hay que orar ahora? ¿Cómo hay que orar? Y hay que orar por toda la iglesia. Y hay que orar por nosotros mismos. Hay que orar para entender la palabra de Dios. Usted no se está dando cuenta que a medida que pasan los tiempos, que a medida la gente cada vez entiende menos a Dios, entiende menos la palabra de Dios. Usted se está dando cuenta que la gente del común, los naturales sin Dios, entienden rápidamente cómo hacer una maldad. Entienden rápidamente cómo agradar al grupo con una broma pesada. Entienden rápidamente cómo pueden satisfacer los deseos paganos, los deseos inmundos de otros, y se toman una fotografía íntima. Pero no estamos hablando de entender eso, sino de entender la palabra de Dios. Y decíamos, pero no la entienden ni la interiorizan. Por favor, usted va a salir de este tiempo de ayuno con una tremenda respuesta de Dios. Que alguien diga sí, amén. Que alguien diga yo creo que de este tiempo de ayuno va a haber una tremenda respuesta. Va a haber tremenda respuesta de Dios para mi vida y para mi casa. Vaya allá, profetícelo. Va a ser para mi vida, va a ser para mi casa, va a ser para mi familia.
Profetíceselo a la persona que tiene al lado. Dígale, este tiempo de ayuno va a ser un tiempo tremendo para tu vida. Y Dios te va a sorprender con cosas tremendas. Dios te va a sorprender, no desmayes. Pero hay que interiorizar la palabra de Dios. Llevarla al interior. Cuando no entienden, el que está junto al camino no entiende ni interioriza, le abre la puerta a Satanás para que arrebate rápidamente la palabra que Dios ha dado, la semilla que Dios ha dado. No nos engañemos. El diablo anda pendiente de hurtar lo bueno que Dios le da a la iglesia. Si Dios te da un buen aliento, si Dios te da una buena fuerza, si Dios te da una buena esperanza, si Dios te da una buena palabra, no te descuides, porque el enemigo va a querer ir a hurtártela. Cuídate, blíndate con el poder de la sangre de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo, para que permanezca ahí esa palabra interiorizada y te dé una respuesta. Hay varias cosas que vamos a ver aquí. El corazón endurecido, al igual que el suelo pisoteado al borde de un camino. Esto representa una mente resistente a la verdad bíblica. A medida se describe como seca y compacta. Estamos en una generación que le gusta pisotearse una contra otra. Estamos en una generación en donde las madres, no hablo de ustedes, pero muchas en el mundo no les importa pisotear el destino de sus hijos. Estamos en una generación en donde por un capricho sentimental hay mujeres y niñas que se someten a un hombre, así sean pisoteadas. Y Dios nos está hablando hoy que alguien pisoteado no va a poder recibir la semilla. Aprovechemos este momento y haremos la oración después. Tal vez hay personas que nacieron pisoteados. ¿Cómo es eso? Por la indiferencia de unos padres, por las contiendas de unos padres, por las maldiciones que venían generacionales atrás. Hubo niños y niñas que no pudieron decidir, simplemente su destino nacía pisoteado. El pisoteado resiste, tal vez por la rabia contra la vida, tal vez por la rabia contra el destino. Y eso lo lleva mucho a secarse y compactarse. Por eso nosotros tenemos que dar gloria a Dios por los tiempos en que alguien nos habló del evangelio y por los tiempos en que alguien se prestó para ser instrumento de Dios para transformarnos. Yo no creo aquello de que la persona se transforma sola. Yo no creo aquello de que la persona se mete con el Espíritu. En estos días han estado enseñando en la denominación, más o menos eso, alguna parte, no todos, de que tranquilos, no hay necesidad de pastores, no hay necesidad de maestros. No, hermano, nosotros por algo instituyó Dios a los ministerios, porque eso es para perfeccionar a los santos. Y yo digo, cuando perfecciona, Dios usa a una persona a veces con ese rastrillo, con esa pala, con esa barra para estremecernos y decirnos, basta ya de esa actitud tuya tan seca y compacta hacia las cosas de Dios. Y es necesario para que la semilla produzca. La semilla va a producir mucho fruto, fruto de bendición. La falta de entendimiento. Cuando es así, la semilla, que es la palabra de Dios, nunca penetra la tierra.
porque no tiene oportunidad de germinar o crecer. ¿Cuánto nos toca orar por nosotros, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestra familia? Es aterrador, no importa que nos digan ultrafanáticos, ultraextremistas, pero no la guerreamos porque sabemos que cuando se entiende la palabra de Dios, se recibe la palabra de Dios, detrás de eso hay una gran victoria. Dile ahí a la persona que tienes al lado, entender la palabra de Dios te asegura el comienzo de una gran victoria. Sí, le permitimos el yugo al diablo. ¿Cuál dirá algo? Voy a mostrarlo. Hay que romperlo. ¿Usted no ha notado que entre más avanza, Dios mío, millones de celulares se venden a diario en el mundo entero? Hablan de millones y de miles de millones de transmisiones. Ayer en el despegue de la nave Artemis 2 que va rumbo a la luna, hubo no sé cuántas millones de transmisiones y retransmisiones y videos y así muchas cosas. Y yo creo que el diablo está usando esto para cegar el entendimiento, embotar la mente. Y no puede ser así. No te digo que destruyas tu celular, porque lo necesitas, sino como mandas las fotos de tus nietos para lucir ahí toda satisfecha como abuela, contenta con tus nietos. O cómo haces para recibir el mensaje de tus nietos bonitos a media lengua que te aman. Usas el celular. Lo que te digo es, ese yugo que tiene el diablo a través de ese celular hay que romperlo. Porque no tiene por qué afectarnos el entendimiento lo que se mueve a través del celular. Nada. ¿Para qué es tan importante el entendimiento? Para que la semilla penetre y tenga oportunidad de germinar, de crecer y de dar fruto. Sin embargo, estar junto al camino también significa vulnerabilidad espiritual. Al estar fuera, quiere decir fuera de la buena tierra, la persona se vuelve vulnerable a que el enemigo quite el mensaje, le quite lo que Dios manda. No nos engañemos, hermanos amados, hermanas amadas preciosas. Hay muchos ministerios hoy que le están enseñando a la gente que estar junto al camino está bien y no está bien. No está bien porque se desperdicia la palabra, se desperdicia la oportunidad de Dios. Se pone vulnerable al enemigo. Hoy, cuando yo preparaba esta palabra, me acordaba de algunas personas aquí, personas femeninas, aquí, eran terribles, con T mayúscula, que Dios las ha transformado y les da risa. Y no voy a dar indicios, ni voy a dar, no, pero eran terribles con T mayúscula. Y la oración podía ser: enjuíciala, azótala, derríbala. Pero Jesús de Nazaret no nos enseñó eso. Y me acuerdo una en especial, que ella sabe que estoy hablando de ella, que empecé a decir: Señor, esta mujer es vulnerable, por eso han hecho con ella esto y aquello, y se ha entregado a esto y esto, y está por allá en los parques y en otras cosas, porque es vulnerable. Ella está junto al camino, ella conoce la verdad bíblica por sus ancestros, ella conoce la verdad bíblica, pero en este momento está junto al camino. Ayúdanos, Dios, a volverla a entrar al camino, a la tierra, perdón. Y cuando hizo parte de la tierra, su vida fue totalmente transformada. Hermanos,
Un ejemplo bíblico de estar junto al camino está en Marcos 10:46. Búsquelo conmigo. Marcos 10:46. No se preocupe por el día de hoy. Entréguele este tiempo al Señor. Ya su desayuno, su almuerzo lo tendrá el Señor listo. O siguen derecho, porque hay unos que han ofrecido ayuno todo el tiempo. Amén. Se les respeta porque eso es para el Señor. Amén. Siguen derecho, dice la pastora. Ella es una impulsora tremenda de los ayunos. Marcos 10 dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado ¿dónde? Junto al camino, ¿qué? Mendigando. Yo quiero que te detengas ahí y analices conmigo lo que la palabra está hablando para alguien que está junto al camino. Número 1, estaba en Jericó. En Jericó es una ciudad bajo maldición. ¿Quién le puso la maldición a Jericó? Josué. Bueno, Dios a través de Josué, porque la había derribado. Pero yo quiero que tú entiendas que el que estaba junto al camino estaba ciego y mendigando. Y el que está junto al camino espiritualmente hablando, el que no le interesa, al que pone allá sus circunstancias, dice: a mí no me importa, quiero seguir siendo seco, quiero seguir siendo duro para el evangelio, se arriesga a estar bajo maldición, a estar ciego y a estar mendigando toda la vida. Aquí es una posición simbolizada de vulnerabilidad o de necesidad espiritual, sí, desde la cual se puede clamar por la intervención de Jesús para encontrar un nuevo rumbo. Va a haber un nuevo rumbo. Yo quiero que te apropies de esa palabra. Si lo quieres decir como los niños, yo veía a unos niños y yo decía: reciba, y había uno que para, así ya es grande. Y decíamos: reciba la bendición del Padre. Y decía: lo recibo. Y decía: reciba la bendición del Hijo. Y lo decía: lo recibo. Y apretaba así: reciba la bendición del Espíritu Santo. Y lo recibo. Decía: cómo nos falta mirar esos niños. Porque a veces se dice: reciba la bendición del Padre. Reciba la bendición del Hijo. Así que usted reciba un nuevo rumbo para muchas circunstancias. Se haga como ese niño, así: apriete las manos, lo recibo, y apriete así. Resulta que el gran trabajo que tenemos los cristianos en este tiempo, o mejor, uno de los grandes trabajos espirituales, es por esta cantidad de gente que está junto al camino. Ellos saben de Dios, ellos conocen de Dios, ellos han visto la gloria de Dios en milagros, en respuestas, pero quieren estar junto al camino, con un corazón endurecido, con una vida superficial o indiferente. No les importa si hay una maldición cabalgando sobre sus vidas. No les importa si están ciegos a muchas cosas que Dios quiere mostrar. No les importa mendigar. ¿Sabe? El que está junto al camino mendiga mucho. Y algo que a mí me parece terrible es mendigar amor. Porque los cristianos tenemos a Dios que es amor, entonces no tenemos por qué estar mendigando amor. Recibimos amor sobreabundante todos los tiempos. Y usted, más que mendigar amor, Dios lo quiere llenar tanto de amor que sea capaz de darle amor a otras personas. Pero estos que están junto al camino no esperan un nuevo rumbo en la vida. Para ellos están ahí sentados. Usted lo leyó.
Tal vez sí que espere el Señor, pero no pasa más de ahí. Esa es la primera condición. Yo no quiero estar en esa primera condición. No quiero que mis hijos estén en esta primera condición. No quiero que ustedes estén en esta condición. Junto al camino, no. No quiero que esta nación esté bajo. Oramos y mañana seguimos orando por esta nación. Dios mío, Dios conducirá lo que tenga que conducir para que esta nación no caiga o no siga en las tinieblas. Hay un otro segundo condición: piedras y pedregales. Representan también a las personas cuya fe es superficial. Sin embargo, ellos tienen una diferencia, los que están junto al camino. Ellos reciben el evangelio, la palabra de Dios, con alegría, pero al no tener raíz, profundidad, flaquean y se ofenden cuando llegan los problemas o la persecución. Se ofenden hacia Dios, se ofenden hacia la iglesia. Yo tengo que decirle algo. Hay gente que a pesar del pecado le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a los pastores. Que por qué ese muchacho la tenía que besar. Que si el pastor sabía, por qué no se lo prohibió desde el púlpito. No, esas son decisiones personales. La Biblia va hablando de que seamos como un templo para el Espíritu Santo de Dios. La Biblia va hablando de que no caigamos a los deseos de la carne, que no proveamos para los deseos de la carne. Amados hermanos, y la piedra y los pedregales, la piedra se asimila a esa dureza del corazón. ¿Sabe algo por lo cual el Señor recriminó una y otra vez a sus discípulos por su poca fe? Y les decía que la poca fe correspondía ¿a qué? A la dureza de corazón. Pero yo digo, hay piedras y hay pedregales, fragmentos de piedras. Hay fragmentos de situaciones pasadas, difíciles, dolorosas. Y ahí están en el corazón todavía. Que hacen que las personas no tengan raíz, profundidad. Si tú quieres tu bendición, di amén. Si tú quieres tu preciosa semilla, tienes que darle la oportunidad a esa preciosa semilla que eche raíz en tu vida. Y si Dios te dijo de un nuevo rumbo, y si Dios te está diciendo que no te va a dejar avergonzada, y si Dios te va a decir que no te angusties, que Dios va a hacer algo grande, échale raíz. Cuando dices sí, amén, le estás echando raíz a esa promesa. Cuando dices yo lo creo, lo recibo, estás echándole raíz a esa promesa. Cuando tú eres tan capaz de levantar tu mano derecha y decirle, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero así como mandaste que Jonás saliera del vientre del pez y de las profundidades, así vas a mandar a hacer algo poderoso hacia mi vida y hacia mi casa. Yo lo creo porque eres el mismo Dios de Jonás, eres el mismo Dios. Aleluya. No permita que la palabra de Dios se estrelle como una piedra en su casa. Aliméntela, riéguela con amor. Si sus hijos protestan, si sus hijas protestan, corríjales con amor, dígale, no hijo, no hija, yo sí le voy a creer a Dios, porque Dios es verdadero, es santo, es eterno y cumple lo que dice. Hermanos amados, hay pedregales en nuestra vida, si las hay.
¿Sabe cuándo se da cuenta usted de los pedregales? Cuando hay una circunstancia familiar difícil. Y se da cuenta que todavía en su corazón quedan fragmentos de cosas difíciles del pasado. ¿Sabe que cuando se da cuenta usted de los pedregales? Cuando tiene una situación difícil económica o laboral o sentimental y usted se da cuenta que todavía quedan pedregales, fragmentos de piedra ahí, de generaciones pasadas inclusive, todavía la lleva usted. Hoy Dios nos está llamando a limpiarnos. Hoy Dios nos está llamando a cambiar de condición. Flaquean y se ofenden cuando llegan los problemas o la persecución. ¿Sabe qué le dijo Pablo a la iglesia cristiana? Le dijo: se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y dice: y con persecuciones. Y le dice el Señor Jesucristo: recibirás 100 veces más, 100 veces más casas, 100 veces más ganado, 100 veces más y persecuciones. Así que es difícil desligarse de una vida cristiana sin ¿qué? Persecuciones. ¿Y qué nos persigue? La incredulidad nos persigue terriblemente. Los problemas nos persiguen. Usted no ha visto que a veces le meten un problema gratis y usted no tuvo nada que ver. Ayer estaba yo, no contesté el celular, y estaba yo pendiente, porque no pude estacionar donde quería, entonces estaba yo pendiente de los de tránsito, porque si llegan me toca moverme. Y me regañaron, me regalaron ese problema sin deberlo, porque obviamente no me di cuenta del celular por estar pendiente de los espejos del carro para que no viniera la policía y me tocara moverme de ahí. Hay problemas que a usted lo persiguen, así no los busque. Pero le tengo una buena noticia. En eso que le está persiguiendo, Dios ya le entregó la victoria. Dígale a la persona ahí al lado: en eso que te está persiguiendo, ya Dios te dio la victoria. Créelo y recíbelo. Vamos a ver otra condición: la de los espinos, la de los cardos y la de los abrojos. Ya no se usan los cardos. Ya no. Y se consiguen. Era cuando había ruanas. ¿Se acuerda que le ponían a uno echar cardos? Yo creo que esos jóvenes, de lana de oveja, y estos jóvenes dirán: pero esta generación, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Entonces los cardos eran una semilla, eso tenía espinas difíciles. Y entre hermanos nos gustaba molestar, lanzar uno a otro, picaba el cardo. Espinos, cardos y abrojos. Los espinos y cardos simbolizan la maldición, el pecado, la caída del hombre, el trabajo forzado y la esterilidad espiritual. Le repito, en los espinos y cardos y abrojos en la Biblia, que representan la maldición, el pecado, la caída del hombre, el trabajo forzado, porque usted trabaja, porque le toca trabajar, a mí también. El que no trabaje, que no coma. Pero otra cosa son trabajos forzados, donde le explotan, donde le exigen injustamente. La esterilidad espiritual. Hay gente que en lo espiritual no ha producido nada. Hay gente que no tiene un solo hijo espiritual. Hay gente que si se le pregunta: ¿usted le ayudó el camino para que alguien que fuera a partir a la eternidad partiera con Cristo? No, yo nunca he tenido eso. Sí lo ha tenido. ¿Usted tiene un hijo espiritual o una hija espiritual? No. Debería tener por lo menos uno. Desde la concepción, desde tenerlo ahí en su vientre espiritual, desde darle a luz y ya entregárselo a Cristo como hijo o como hija. Hay gente que tiene una esterilidad espiritual. Las piedras y los pedregales se asocian mucho a la esterilidad espiritual. La oración no produce nada. Los ayunos no producen nada.
Pues ¿cómo van a producir si la palabra es ahogada? Generalmente los espinos y los cardos y abrojos vienen por la desobediencia. ¿Qué representan también? Obstáculos, dolor, separación de Dios. Y también representan la inutilidad, el juicio y las preocupaciones de la vida. Mire algo, en los espinos simbolizan maldición divina sobre la tierra a causa del pecado, la inutilidad espiritual, la desolación, obstáculos, dolor. ¿Sabe que usa el diablo terriblemente con eso? Los afanes de la vida. Yo tengo un pocotón de viajes prometidos y los quiero hacer si es la voluntad de Dios. Si no, seguiré yendo allá a Tabio, que me gustan tanto los postres de Tabio. Amén, deliciosos, dijo la hermana Nelly, así es. Y nos gozamos en eso, ¿verdad? Hermanos, son 3 condiciones preliminares. Y una condición cuarta es la buena tierra. La tierra que ha sido labrada, que ha sido limpiada, que ha sido volteada. ¿Sabe que me llamaba la atención? Recordé que en algunos tiempos atrás oía uno de los campesinos invitarse unos a otros para decir que la tierra había que voltearla. Y eso era ararla con tractor o con asadón y darle bote para que lo poderoso del oxígeno entrara a la parte más baja. Como hoy somos conscientes en qué condición estamos. Antes de seguir al otro punto, no se afane que ya vamos avanzando. Piense, por favor, en qué condición está su mente, en qué condición está su corazón, en qué condición está su alma y en qué condición está su espíritu y aún su cuerpo. Porque hay personas que son duros con el cuerpo. ¿Cómo así? Le dicen no coma tanta azúcar. Deje ya de comer ese churrasco con el gordo. Sáqueme el churrasco, pero déjeme el gordo, dice. Ya no coma tanta empanada. Ok, me voy a comer 3, ya no me voy a comer 5. Amén. Hermanos, Dios quiere que seamos buena tierra. Quiere producir tanto fruto. He sentido en mi espíritu que viene fruto, Dios quiere producir tanto fruto. Y dice la palabra, la leímos hoy, enriquecido en todo, que eso es asociado a fruto espiritual, a fruto económico, a fruto familiar, a fruto de salud, a fruto, hermanos. Porque estoy tan convencido que en el tiempo en que ha aumentado la maldad, en que ha aumentado la iniquidad, en que ha aumentado las aberraciones, las abominaciones, los pecados, también aumentará la presencia de Dios en un pueblo que quiere ser buena tierra. En un pueblo que le dice, aquí estoy, Señor, no quiero estar junto al camino, no quiero que mi corazón y mi mente sean como piedras y pedregales, no quiero que mis sentimientos y mis emociones sean llenos de espinos, cardos, abrojos que estén ahogando tu palabra. Tú vas a ser, eres instrumento de Dios. Dios te va a poner tanta gente de esta en el camino tuyo. Y tú te vas a acordar, este lo identifico, está junto al camino. Y voy a identificar, este
tiene su corazón como una piedra, pero dice la palabra que la palabra de Dios es como martillo, que quebranta, ¿qué? Te le voy a dar palabra hasta que le quebrante esa piedra. Y hay gente que ahoga por los afanes de la vida, por los afanes de tener dinero, por los afanes de tener apariencia, por los afanes de tener moda, por los afanes de mostrarse a los demás como una persona exitosa. ¿Qué nos importa? Que nos mostremos a Dios como un cristiano que le amamos, así los demás no nos aprueben. Que nos mostremos a Dios como un cristiano que le buscamos a Él y nos alegramos, así los demás no nos den aplausos. Dios limpia el espíritu, el alma y el cuerpo mediante la santificación. Escuche esta frase, la voy a leer despacio. Dios limpia el espíritu, limpia el alma y limpia el cuerpo mediante la santificación. Esta santificación opera por la sangre de Jesús, por la palabra de Dios y por la administración del Espíritu Santo. Este proceso de santificación llega a que la persona se regenere el espíritu. Regenerar, nace de nuevo. ¿Sabe qué aprendí yo? Tremendo, no deja uno de aprender. Yo dije, Señor, para orar por el espíritu del pueblo, que es lo más aconsejable, un espíritu encarcelado, y la Biblia me decía, no, porque el diablo no puede encarcelar el espíritu, él puede la misma persona encarcelar el espíritu, pero básicamente me decía el Señor, lo que hay que orar es para que el espíritu no esté dormido. Por eso Ageo dice que le oraba a Dios y le decía a Dios, de profetízale al pueblo que su espíritu se despierte. ¿Tú tienes derecho a dormir por tu cuerpo? Sí. También tienes derecho a dormir por tus emociones. Sí, a veces está uno tan agobiado que descansa y se levanta como más tranquilo. Pero tu espíritu no puede dormir. Tiene que estar despierto todo el tiempo. Vamos a ver cómo actúa Dios en cada área según las escrituras. En el espíritu del hombre, es la parte más profunda de Dios, del hombre. Es donde hace conexión con Dios. ¿Qué hace Dios ahí? Una regeneración. Dios infunde un espíritu nuevo. Dios transmite un espíritu nuevo. Cuando tú eres buena tierra, estás queriendo decirle a Dios, Señor, quiero ese espíritu nuevo para orar, para clamar, para creer con un espíritu nuevo. Y Él limpia la inmundicia espiritual a través del nuevo nacimiento. Mire usted Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No porque hubiéramos hecho algo, oiga, me lo merezco, Dios, mira, le di ese pan al hambriento, le pagué la deuda al hermano, ayudé a pasar a la viejita en la calle, ayudé a separar la pelea de los borrachos de las borrachas. Es triste ver mujeres haciéndose daño con cuchillo en mano, hiriéndose la una a la otra, quitándose la vida. No por esas obras de justicia, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Voy a decirte algo aquí, pero una clave importante. Tú has venido por algo grande y vas a salir con algo grande y vas a ver tu casa con algo grande. Depende de ti. Tú recibes y los demás también reciben. Eso pasa como cuando le dan a uno bendición, ¿verdad? Y los demás en la casa dicen, ¿qué nos mandaron?
Por lo menos a mí me pasa eso como pastor, y en la central, bendita central, me mandan cosas, me mandan tortas, me mandan quesos, me mandan leche, me mandan yogures, me mandan ponqué, me mandan otra cantidad de cosas, arepas de una, arepas de otra, me han mandado eso. Y cuando yo llego a la casa, los sábados se ponen en fila y dicen, ¿qué nos mandaron? Así es. Pues a usted, sí, a usted le va a pasar lo mismo. Usted está guerreándose la buena bendición aquí, el tener un espíritu nuevo, el tener un lavamiento, y usted lo va a notar allá y lo van a notar en su casa y van a decirle, de eso que tienes, dame. Porque es tanta bendición, siento en ti tanta bendición, siento en ti tanto cambio que necesito eso. Aquí dice que el lavamiento de la regeneración. Cuando tú quieres ese espíritu nuevo, te estás lavando tu espíritu para que no esté dormido. ¿Usted no ha notado algo? Que cuando alguien se levanta así, dice mi esposa, todo es mechuzado, con cada ojo así hinchado de haber dormido 11 horas, con la misma ropa, bostezando. ¿Qué es lo primero que usted le dice? Vaya, ¿sé qué? Se baña primero y ya le tengo el desayuno. Y usted desea allá adentro que le salga agua fría a ver si se despierta esa persona. Pues con el espíritu pasa algo. ¿Cómo vamos a tener conexión si el espíritu está dormido, encarcelado? Y la regeneración, ese lavamiento de la regeneración produce que haya oportunidad para que esa palabra produzca. Y por la renovación en el espíritu, tú te vas a regenerar y te vas a renovar en tu espíritu. La santificación, primero fue la regeneración, ahora la santificación. La santificación tiene que ser aliada de la pureza. Dios te manda a ser puro. Y no falta el que me diga, pero es difícil, pastor, porque yo iba manejando y me cerró el de la moto y me dieron ganas de acelerar y decirle cuánto era 3x4. Pastor, no es tan fácil, estaba viendo la película de detectives y se me olvidó, bueno, yo poner el clic y alcancé a ver la escena ahí entre la detective y el detective. Pues a pesar de todo eso, Dios nos manda a ser puros. ¿Y sabe qué nos ayuda a nosotros en la pureza? Confesar. Estar confesándole a Dios nuestros pecados. Estar confesándole a Dios nuestros errores. Estar confesándole a Dios que lo necesitamos. Estar confesándole a Dios que necesitamos avanzar, pero con Él. Romanos 6:19 dice, bueno, la santificación, al confesar los pecados, confiamos en que Dios purifica la conciencia. No, tú no necesitas contarle los pecados a todo el mundo, pero a Dios sí. Tú no necesitas estar hablándole de tus debilidades a todo el mundo, pero a Dios sí. Tú no necesitas estar sacando un catálogo de errores y diciéndole a todo el mundo, mire, estos son mis errores. No necesitas de eso, pero a Dios sí, aunque Él lo sabe. Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6:19. Dice, hablo como humano. Téngase ahí. Oiga, el apóstol Pablo, súper espiritual, sí, tremendo. El apóstol Pablo, hombre de Dios, tremendo, ungido por el Espíritu Santo, que es escritor tremendo de la base de doctrina, está diciendo, les quiero hablar como humanos. Y como humano, por vuestra humana debilidad. Siendo de un humano que tiene a Cristo a otro humano que aunque tiene a Cristo, tiene debilidades. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, prestamos nuestros brazos, nuestros pies,
para servirle a la inmundicia y a la iniquidad, a la maldad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Presentarse. Decirle a Dios, aquí estoy. Con mis debilidades, aquí estoy, Señor. Con mis fracasos, aquí estoy, Señor. Con mis errores, aquí estoy, Señor. Y a pesar de fracasos, a pesar de errores, a pesar de pecados, de iniquidad, quiero presentarme para servir a la justicia. Cuando tú haces eso en sinceridad, en amor, te estás santificando. Te estás santificando. El alma, ya vimos de eso del espíritu. El alma tiene que ver básicamente con la mente, la voluntad, las emociones. El alma necesita dos cosas esencialmente para limpiarse. Una, la renovación. Y dos, la sanidad emocional. Y en la renovación, el alma se limpia al cambiar la forma de pensar, transformándose mediante la verdad de la palabra de Dios. Escúchalo algo, por favor. Ya vamos a ir terminando, no te afanes. Lo que haya en tu mente, lo que haya en tu voluntad, lo que haya en tus emociones, en tus sentimientos, tiene que limpiarse hoy. Y para eso necesitas dos cosas: la renovación y la sanidad emocional. Y la renovación, hablando específicamente del alma, se limpia el alma cuando se cambia la forma de pensar. Por eso Dios nos advirtió hoy: cuidado si nos dejamos que el yugo del celular, de las malas cosas, nos sigan dominando, porque están dañando nuestra forma de pensar. ¿Por qué ven los jóvenes tan mal hoy respecto a Dios? Porque el diablo les ha dañado la forma de pensar. ¿Por qué la iglesia universal cristiana está en doctrinas que no deben estar? Porque el diablo les ha dañado la forma de pensar. Tú no te dejes dañar la forma de pensar. Y esa forma de pensar tiene que transformarse con la verdad de la palabra de Dios. La sanidad emocional, el amor de Cristo, sana las vidas pasadas y transforma la voluntad, alineándola con la de Dios. El amor de Cristo sana las heridas pasadas y transforma la voluntad, alineándola con la de Dios. Pero hay que saber entender el amor de Cristo. El amor de Cristo, ¿qué me recuerdo del amor de Cristo? Cosas como estas. Se despojó de ser Dios para tener forma de hombre. ¿Qué me enseña el amor de Cristo? Que aunque lo maldecían y se burlaban de él, intercedió, murió intercediendo por la humanidad. ¿Qué me enseña el amor de Cristo? Que aunque sus discípulos le estaban armando tremenda división y problemas, él se puso como un intercesor en la mitad para que no se destruyera la obra de Dios. Que Cristo lo dio todo por mí. Que Cristo lo hizo todo por mí y que me enseña a perdonar aún a los que se burlan, a los que me menosprecian, me enseña. ¿Qué me enseña el amor de Cristo? Que aunque el Padre eterno le puso tremenda prueba, nunca tuvo resentimiento hacia el Padre eterno, ni queja hacia él. ¿Qué me enseña el amor de Cristo? Que aunque tuvo que confrontar personas después de que lo abandonaron, no los confrontó humillándolos o insultándolos, sino los confrontó con el propósito para el cual fueron escogidos.
Si tú necesitas sanidad emocional, hay que pedirle al Señor que nuestro corazón se llene del amor de Cristo. O mejor, que aprendamos a desarrollar el amor de Cristo en nuestros corazones. El cuerpo, que es la parte física, también necesita ser limpiado. Hay muchas bendiciones que no han llegado porque el cuerpo no está consagrado. Hay personas de oración, de ayuno, pero todavía se acuestan con el vecino. Ese no es un cuerpo consagrado, o con la vecina. Ese no es un cuerpo consagrado para Dios. O usan su cuerpo para hacer autosatisfacciones que no le agradan a Dios. O usan su cuerpo para ponerse en marcas que no le agradan a Dios. O como decíamos aún, la alimentación. Si Dios nos está diciendo, pónganle el límite, por algo es. Aún tú sabes que Dios le puso límite a un profeta, le dijo, comerás esto. ¿Y por qué el profeta se obedeció? Y nosotros también, digan amén. La consagración se purifica al apartarse de la inmoralidad y de la inmundicia física. El cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Primera a los Tesalonicenses 5:23. No se afane que ya estamos en la parte pura final. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también santificación. Cuando se vive en integridad física, siendo guardado irreprensible para la venida de Cristo. ¿Con qué nos ayuda a limpiarnos Dios para no ser mala tierra? Para no estar junto al camino, para no estar con la dureza del corazón o con espinas y abrogos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Amén. Mírelo conmigo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios. Jesús limpia a su iglesia lavándola con agua mediante la palabra. Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Con la llenura del Espíritu Santo, Él realiza el lavamiento de la regeneración y la renovación, como lo vimos en Tito 3:5. Lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo y por la confesión sincera. Al confesar, Dios promete limpiarnos de toda iniquidad. Como el tiempo ha pasado y yo sé que usted tiene que salir y le hemos entregado este tiempo. Desde mañana comenzaremos, segundo día del ayuno, a traer la buena semilla, porque se supone que hoy nos dispusimos para limpiarnos, para no ser mala tierra. Así que prepare su espíritu, su alma, para que Dios traiga preciosa semilla y para confesar que esa va a dar fruto y fruto en abundancia. Póngase en pie, por favor, y usted
no salga de aquí sin hacer esa oración de confesión a Dios. No se distraiga. Ese momento puede ser importantísimo para usted, para su casa. No se distraiga. Dígale ahí, Señor mío, Dios mío, Padre, tú me estás me estás haciendo un llamado, Señor, que yo creo, Dios de la gloria, Padre amado, Padre nuestro, que tú quieres darle semilla al que siembra, que tú quieres darle pan al que come, Señor bendito. Y aquí estoy yo, dígale, Señor, quiero que me des esa semilla para sembrarla. Quiero que sea sembrada en lo mejor de mi ser. No quiero ser mala tierra, dígale ahí. No quiero estar junto al camino. Renuncio a estar junto al camino, a ser superficial, a ser un cristiano ahí seco, un cristiano duro. No quiero que ser como una piedra para ti, Señor bendito. No quiero ser como tener un carácter lleno de espinos, de cardos, Señor, donde se ahogue la palabra de Dios. Quiero presentarme a ti como buena tierra para que la semilla que tú des, esa semilla enriquezca en todo, para que se multiplique mi sementera, para que se aumenten los frutos de mi justicia. Señor, que nos limpiemos. Tú vas a seguir hablando, tú vas a seguir obrando, tú vas a seguir dando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Haga algo antes de irse. Esto es para el que lo quiera hacer en fe. Si quiere, usted levante su mano. Dígale, Señor, desde ahora comienzo a recibir esa preciosa semilla que va a dar un fruto maravilloso en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, en todo lo que yo anhelo, dará ese fruto maravilloso. Y levante sus manos al cielo y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La espiritual, la física, la económica, la afectiva, la sentimental, la familiar. Que Dios lo bendiga. Sonría y busque a su hermano de al lado y dígale, eres buena tierra. Eres buena